Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al cuartel vanguardista. Aquí al habla Pablo Burgos con un panel de expertos que se van a presentar. Medio loco. Diego Fuenzalida. Pascal Troncuso. Y acá un experto en la materia, como siempre, Iván Pacheco. Hoy en este espacio de diálogo, en esta trinchera literaria, vamos a hablar sobre la literatura chilena, Sí. la poesía, ¿Sí? sobre la poesía desde la perspectiva femenina. Vamos a abordar lo que es la bandera de Chile, Ya. texto de Elvira Hernández, en primer lugar, para ver cómo es la poesía en tiempos de dictadura. Sí. Y la crítica que se hace también. Exactamente. Y a Rosabetti Muñoz con Ratada y lo que conozcamos del resto de su amplio bagaje literario. Efectivamente se trata de ratas. Bueno, igual siento que es importante así como la diferencia en que, claro, Elvira Hernández tiene una crítica mucho más centrada en lo como estrictamente político, en temas de gobierno, mientras que igual Rosabetti Muñoz tiene una crítica más social en general, Sí. pero específicamente centrada en lo rural. Quizá yo la siento como más, igual como más aterrizada, como aspectos más de la vida cotidiana. No es lo mismo, porque claro, Elvira Hernández igual hace alusión a la vida cotidiana en algunos aspectos en la bandera de Chile. Pero Rosabetti Muñoz toma como esa cotidianidad y le pone como ojos, ¿entiendes? Como Sí. la sociedad está constantemente Sí. vigilando. Igual lo entiendo. Y a modo de también, como antes de empezar, porque también tenemos ciertas secciones. Otra cosa importante también es que, bueno, además de la crítica que se hace, ¿cierto?, en cada una, también ahora vamos a presentar un poco de la biografía, ¿verdad? Como para ir dando orden y para que empecemos como a... En terreno común. Sí, ir ordenándonos un poco y que sepamos de lo que estamos hablando. Sí, justamente vamos a hablar primero en el orden en que las presentamos, primero de Elvira Hernández, Sí. y después de Rosabetti Muñoz, y vamos a ver cómo se confrontan estas visiones, como lo que explicaba Diego recién. Empezando con Elvira Hernández, es el seudónimo de Rosa María Teresa Adriasola Olave, que ahora publica con ese nombre, por eso lo menciono, que es nacida en 1951, el 69 entra a la Universidad de Chile, y justamente el 73 ocurre lo que todos sabemos, el golpe militar, la dictadura. En este contexto, el 79, Elvira Hernández fue detenida en la calle por agentes de la CNI y permaneció 5 días en el cuartel Borgoño porque fue confundida con la mujer metralleta. Después de ser liberada, comenzó un periodo de persecución. La llamaban, la hostigaban, la seguían por la calle los agentes de la CNI, y justo en este momento fue donde se nació la bandera de Chile. Como libro ya. Sí, como el texto, que fue distribuido clandestinamente en textos memografiados. Claro, Como o sea, mencioné. Claro, como lo hacían como con los microcuentos, ¿verdad? Que se pasaban como de mano en mano. Imagino que es como lo mismo. Sí, creo que fue publicado oficialmente así con editorial el 90, 91. Ya, bueno. Entonces lo interesante de ver, de enterarnos de este contexto, de esto que sucede, es poder entender cómo se simboliza, valga la redundancia, los símbolos patrios en el texto. Bueno, partiendo ya porque el mismo título del texto ya es como una crítica propia al Estado, pues sí, considerando también el contexto histórico en el que fue hecho. También hay una cosa de que vamos a presentar algunos como ejemplos de los textos para como más allá de hablar solamente como de la crítica en general que hacen estos libros, sino que también para aterrizarlo un poco más como al ejemplo y también ir como indagando en relación a esto, como un poquito, ¿ya? Bueno, primero empezamos un poquito como por lo general, o sea, como qué opinión tienen ustedes igual de cómo se presenta la imagen de bandera y estos símbolos como en el libro en general, primero, porque claro, hay ciertos versos que son bastante potentes, pero eso ya lo vamos a ver después. Pero quiero primero saber su opinión, qué es lo que opinan de
como esta crítica que se hace como a los símbolos patrios y también como de qué forma como le gustó cómo se desarrolló durante el texto. Siento que durante todo el texto en general como que retrata como de distintas maneras en cómo el símbolo de la bandera como que deja de ser como un símbolo así como que representa a Chile y en cambio se está transformando como por poco en un símbolo como de opresión. Como que la bandera como que se iza muy alto en el cielo, pero que abajo está ocultando como mucho lo que está ocurriendo como en el clima político en Chile. No sé si alguien tenga un verso del que quiera hablar en específico, o sea, yo tengo algunos. O sea, claro, en eso siento que el texto en general toma el símbolo de la bandera como un símbolo muy ambivalente, como algo al mismo tiempo positivo y negativo dependiendo de dónde lo mires. Sí. Y en eso, claro, dice, la bandera de Chile es reversible para unos de aquí para allá, otros de allá para acá, la bandera de Chile, la división perfecta. Es que claro, también, o sea, esa división también se marca por su contexto en el sentido de que, claro, para las personas que les favoreció la dictadura militar, Sí. es un elemento patrio importantísimo, ¿verdad? Que muestra como el orgullo chileno, pero realmente para la gran cantidad de personas que fueron oprimidas, como también fue el caso de la autora, como bien mencionó acá Pablito, es realmente un símbolo de opresión, o sea, como es una forma de no sentirse representado por algo que debería ser un símbolo de su tierra. En ese sentido yo como que coincido más con el análisis de Diego de que es como ambivalente a lo largo del texto, porque por un lado está eso de la opresión que está marcado en versos que son muy crudos, pero también está esta idea del patriotismo, de qué es la patria, qué es la nación, qué me representa como chileno o chilena y cómo se entiende eso. Sí, es que algo que ocurre y que creo que se puede percibir, yo creo que más en el clima político, es que está ocurriendo como una perversión de los símbolos como para empujar una agenda política de la época. Porque yo creo que igual hay un punto en donde la gente se podía identificar como chilena y como sus símbolos, sus banderas, y luego en el clima de la dictadura como que sí pasa de que pucha, nos están cambiando como el significado de los símbolos y qué significa ahora esto para nosotros. Más que una como unificación de los símbolos, siento que es como una... Perdón, no, se me olvidó la palabra que había dicho. ¿Perversión? Claro, o sea, no, siento que es como una homogeneización de lo que son los símbolos para Chile. Sí. Por ejemplo, en ese caso tenemos el establecimiento de la cueca como baile nacional. Un baile que es solamente de la zona central y que ya acá no igual representa realmente. Igual sí que es cierto que con la vuelta a la democracia, ya saliendo un poco como ya un tema más histórico, se ha tratado como de revalorizar igual como la cultura de las regiones. De hecho en muchos colegios actualmente, y acá enlazo ya como con un poco del plan curricular en estos meses de septiembre, que normalmente es donde se hacen como todas estas fiestas. Se ha tratado de revalorizar igual como las culturas que existían antes y también como, bueno, que siguen existiendo realmente, y que se ha tratado de darle un nuevo valor pues, para tratar de reivindicar igual esa memoria. De hecho, en cualquier colegio que uno vaya y estén haciendo este evento de las fiestas patrias, hay muchos tipos de baile y no solamente se centran en la cueca, sino que también está el caporal, el baile chilota, ¿verdad? Está el baile de la tirana, también las danzas Rapanui. Entonces como se ha tratado de ir revalorizando de a poco con la vuelta de la democracia, pero hay una deuda histórica. Claro, no estoy muy de acuerdo porque más que una valorización de esas culturas, siento que es como una performance. Fetichización. Claro, una fetichización, una performance. No, es como lo que pasa con típico escuchar, no, para las fiestas patrias mi hija se va mi hija se va a disfrazar de mapuche, se va a sí. disfrazar de Rapa Nui. Entonces cuando haces eso realmente no estás valorizando la cultura. Lo que haces al fin y al cabo es tomarla como símbolo nacional. Sí. Y es con como, ese único sentido. Sí, es como lo que pasa también con la celebración del Año Nuevo Mapuche, que muchas veces cuando se intenta como celebrar esto se cae en ese pecado pues,
de al final como fetichizarla y dejarlo como un evento, como una festividad. Disculpen, tuve unas dificultades técnicas, pero ahora volvemos con esta acalorada discusión que estamos teniendo. Ya, ¿Pero en qué nos quedamos? Recapitulando. no, estábamos hablando sobre... Esta fetichización de la... De la Sí. cultura actualmente en No. los establecimientos. Sí, y hablando de eso, como que igual siento que es importante como destacar que en estas fechas precisamente es como el 18, como las festividades, esto es como el único tiempo en el año en donde como que se le da precisión a estos símbolos, como que la cueca puede ser todo el año, pero como siento que son como solo en conjuntos folclóricos, como muy específicos, y fuera de eso como que es solo la performance del 18 y luego como que se olvida todo el año de todos estos símbolos. Es como solamente en esa fecha tiene derecho de existir. Y siento que eso es lo que alude un poco Elvira Hernández al decir que la bandera de Chile es exhibicionista por naturaleza. Sí. 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 Pero no solamente en ese sentido, también como símbolo en sí, un símbolo solamente sirve para ser presentado, representa algo, pero no es no tiene un significado como tal en sí mismo. Es una fetichización. Claro. Y en ese sentido, en todo el contexto de dictadura militar y con lo que estamos hablando ahora de las fiestas patrias, Ujú. es donde más se muestra este exhibicionismo. Pero además, o sea, existe eso de que el símbolo cubre o representa algo, pero también está la relación de la gente con ese símbolo, Ujú. que también se retrata en el texto, como Sí. los lugares comunes, las calles, como la chilenidad un poco. Mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar y voy a leer un poema que es bien cortito. De hecho, Ujú. varios de los poemas también son cortos, tipo 1 o 2 páginas máximo. Ujú. Y hay uno que a mí en lo personal cuando lo leí me dejó pensando porque tiene versos muy poderosos. Eh, Mira, dice: como moscas cuando tiene hambre la bandera de Chile, en la boca cerrada no entran balas. Se calla, allá arriba en su mástil. Igual pienso que varios de esto también tiene que ver con lo que acabas de decir, Diego, en el sentido de la fetichización y como este exhibicionismo que tiene la figura de la bandera, en especial por el verso ese de allá arriba en el mástil. Como no sé qué piensan ustedes como... Porque tiene... Este poema, la verdad, fue como de los que más me dejó como una marca así como de wow. Sí, de... Es que al fin y al cabo para eso sirve la bandera, es solamente un símbolo. Mm. No es algo... No se utiliza como algo que realmente representa a la gente del lugar. A Chile como en general. Si es que existe como un Chile unificado, que eso es otra discusión. Pero claro, está ahí arriba en su mástil. Es algo que no es personal. Podemos tener relaciones personales con la bandera. Sí. Pero en su conjunto como semiótico, Mm. no... Sí, igual el poema igual representa como una dimensión súper simbólica, porque si ya así como muy literal, como si la bandera está en el mástil, está fuera del alcance de todo. Sí, po. Y también hay una cosa de que en este poema, por lo menos, mi interpretación fue que la figura de las moscas en el poema Ujú. es el pueblo de Chile. Y la bandera como el Estado, en el sentido de la dictadura del momento. Porque dice, come moscas cuando tiene hambre la bandera de Chile, porque en la boca cerrada no entran balas. Habla a su vez como de toda esta matanza y desapariciones que se sufrían en ese momento y también de la forma en la que censuraban y silenciaban a los opositores. Sí. Entonces como es como esa forma de decirlo me parece espectacular, como brillante. Claro, la bandera se come las moscas porque al fin y al cabo las moscas, entre paréntesis, el pueblo chileno, Sí. Es protegido como en este umbral de la nación y cuando están protegidos, supuestamente cuando están protegidos bajo esto, Sí, po. no deberían llegarles balas. Pero aún así pasó. Es como... Claro, esto como de... se suicidó con 3 balazos en la espalda.
Como es literalmente esa frase. Claro, pero al fin y al cabo, claro, boca cerrada no entras moscas y se calla. Sí. Allá arriba en su mástil. En ese pedestal Claro. de figura patria. En cuanto a como ejemplos dentro del texto que sean atingentes a esto que se menciona, Ujú. y si me ayudas con la lectura, Iván. Sí, sí, sí. De hecho, mira, acá lo voy a citar casi en formato APA también. ¿Sí? Ya. Porque esto es la página 33 del libro de la bandera chilena. La bandera. Sí, La bandera de la Chile. bandera de Chile, sí. Bueno, dice, la bandera de Chile es usada de mordaza. Y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada. Nuevamente acá la figura de la censura, Claro. ¿verdad? Y del miedo Sí. también. La represión. De callar y cerrar la boca. Porque hay que recordar que, o sea, se hizo un genocidio y también por eso mismo hay muchas personas que tuvieron miedo Ujú. y que vivieron encerradas como durante todos esos años porque Ujú. no, porque sabían que le iba a pasar algo tarde o temprano, si, Ujú. si hablaban. Existía ese miedo también porque históricamente la dictadura hizo algo que puso al pueblo en su propia contra. Por el tema este de que podían delatarse los vecinos. Entonces también ahí el, el corpus social de Chile se hizo a pedazos. Ujú. Porque ya no se podía confiar en nadie, ni siquiera como en la familia casi. Ujú. De hecho hay varios ejemplos de mismos familiares que delataron a sus primos, hermanos, tíos. No, sí, pues y el clima político actual tampoco se puede confiar mucho en la familia. Sí, no, Pero Dios mío. con eso que leíste, ¿Ya? igual es que aquí también hay algo que muestra mucho esta ambivalencia. Mm. Al inicio del texto dice, nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile. En el porte, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo, no la han nombrado la bandera de Chile ausente. Es este símbolo vacío Mm. que prácticamente solamente está ahí. Está para aparentar. Claro, Sí. no es algo como con sustancia, como... Sí, es que si tenemos en cuenta de que si nosotros le quitamos el significado a un símbolo que representa todo un país, igual hay que pensar que en el momento en el que me convenga yo puedo significarlo como quiera, y en este caso, en el clima político de la dictadura, claramente, si yo tengo el poder de significar la bandera de Chile, lo voy a hacer de la manera en que me convenga, y la manera en que me conviene es siendo una mordaza, así, silenciando, escallando, ¿cachai? En el fondo fue una apropiación de los símbolos patrios para el beneficio propio. Sí, como para manipulación en el Sí, po, fondo, de claro. lo que era ser Chile en ese tiempo. Bueno, Buen Chile. Bueno, ya igual creo que procede seguir con la temática No es- porque no es- distendimos demasiado en No, podríamos seguir un rato. un rato nomás. Podríamos seguir bastante horas más, pero claro, compete también porque tenemos otra pedazo de autora, la verdad, que nos gustaría hablar también. Bueno, justamente buscando otras perspectivas territoriales de lo que es Chile. Está Rosa Betty Muñoz, que nació el 60, estudió para profesora de castellano en nuestra querida Universidad Austral de Chile. Fue parte de varios movimientos, entre los que está el movimiento Aumen de Castro, ¿Por qué me suena? porque está ligada con otro Seguramente. Otro poeta. otro gran poeta de la zona, Sergio Mancilla. Y justamente hablando de Aguante Sergio Sergio Mancilla, Mancilla. Aguante. Sergio Mancilla menciona sobre Rosa Betty y su poesía que en sus versos, y siguiendo ella de cerca, expresa la vastedad y profundidad del dolor humano, pero vivido y visto desde la condición ontológica de mujer constituida en el espacio cultural del Chiloé anterior o paralelo a la modernidad capitalista. Cierro cita. Qué buena Mancilla. Pudiendo, A ver, pudiendo punto aparte. Queremos mucho al profesor Mancilla ya. Por eso hacemos esta broma. Sí. Pero es un maestro y claramente un ejemplo para la literatura chilena. Y un gran poeta también. Gran poeta. un Exacto. maestro. Justamente lo que se menciona aquí es poder ver, entender al ser desde una posición específica desde el sur de Chile, la isla de Chiloé, y a través de la poesía de Rosa Betty Muñoz.
en cuanto a su poesía también hay ciertos símbolos que están presentes, sobre todo símbolos del cristianismo que se mezclan con las creencias de la ruralidad en Chiloé. Ujú. Teniendo en cuenta esto, O sea, en general, la religión y la cristiandad es algo que está muy presente en la ruralidad en general. Sí, sí, Ujú. claro. pero se presenta como símbolo en los poemas debido a Claro. eso mismo. Claro, Sí. porque específicamente estamos hablando del contexto de Rosabetti, que es Sí, recordemos que Ancud. Rosabetti es de Ancud, de la isla grande de Chiloé. Pues, sí. Ujú. Entonces, es acercarnos a esto a través de Ratada. Mm. ¿Qué pueden ver en los símbolos de Ratada? ¿Cómo se ve, se manifiesta esto a través de en Ratada y en específicamente que es el símbolo de las ratas? Efectivamente trata de ratas. A ver, por mi parte creo que, bueno, en general en todos los poemas creo que aprecio mucho que utiliza como un lenguaje mucho más crudo. Como si se nota que es un lenguaje igual se puede categorizar como más vulgar a lo mejor, pero siento que eso es lo que le da peso, porque en el fondo las ratas siento de que está hablando como de igual voces más marginalizadas dentro de Chile, creo Claro. yo. Claro, personalmente fue uno de mis lecturas favoritas del semestre. Si alguien no está de acuerdo, está en su derecho a tener una opinión equivocada. Yo comparto. Pero, claro, por lo menos yo como una persona que es de campo, que vive en el campo, me identifico mucho con todo lo que habla. Con todo esto de como el pueblo, mira, el típico dicho de pueblo chico, Infierno Grande. infierno grande. Ujú, sí. Porque al fin y al cabo, todas las personas que están ahí son como un montón de ratas que te están observando constantemente cada movimiento, y apenas una desviación de lo normativo es cuestión de escrutinio. Claro. Ujú. Igual es una cosa de que, obviamente sin afán de comprar a nadie, pero la autora de La Bandera de Chile, Elvira Hernández. Sí, Elvira Hernández, es una cosa de que la crítica que hace se refiere más como a la figura de Estado, ¿verdad? Yo lo catalogo como algo más como como en temas más generales, como los símbolos patrios, por ejemplo. Ujú. Y en este caso, con Ratada, lo que ocurre es que lo siento mucho más real. Esto también lo mencioné al inicio, como que lo siento como más desde el pueblo, más que como criticar lo de arriba, como verlo de abajo, como visibilizarlo de abajo. Igual siento, claro, ambos textos son Son una crítica. son muy explícitamente políticos, pero algo que no tiene Elvira Hernández, que sí tiene Rosabetti Muñoz, es esta perspectiva femenina en sí. Ya, sí. Elvira Hernández se centra mucho en la experiencia de la dictadura, mientras que Rosabetti Muñoz, aparte de todo lo relacionado a la ruralidad, a la cristiandad, a esta relación con la gente de lo rural, también habla sobre problemas femeninos, como pueden ser los abortos en el campo cuando son forzados, básicamente, porque, claro, si tienes estas personas que están juzgando, analizando constantemente el hecho de que una persona quede embarazada, o sea, una mujer quede embarazada antes del matrimonio, es Sí, sacrilegio. po. También en ciertos poemas se puede ver como violencia sexual también contra la mujer o como un acercamiento al sexo como de manera muy violenta y Ujú. cruda. No, es que a lo que voy es que también se da mucho actualmente esto de la prostitución que hacen a niños y a Sí. estudiantes en pueblos rurales Sí, con camioneros. sí, las camiones se llaman. Sí, po. Sí. Se los No, venden. Las Yo venden. quería, Ujú. yo quería poner la atención específicamente en el poema Su Botón, ¿Ya? donde dice: es tiempo de celo, perro y perra en medio de los tarros basureros, montando el macho, chillando ella espantada de la jauría que se acerca, la vaca amarrada contra el cerco, embestida y alambre de púas, jovencitos restregándose debajo de la escalera. La más bella se prodiga con los soldados de guardia, innumerables cadáveres consumidos, en su orificio tremendo, su abotagado sexo, su botón. Qué
fuerte. todo lo que... Claro, es muy Wow. fuerte y todo se presenta en este muy bien todo lo que estábamos hablando. Y bien crudo, además. Como... Sí, sí. O sea, en el fondo usa metáforas, pero las metáforas son muy fácilmente como captables. Sí. Sí, sí. O sea, claro, aquí el sexo es igual para los humanos como para el resto de animales. Ujú. Claro. Y tiene el mismo glamour que tiene para nosotros como para un perro o una vaca. Mm. Claro, y en este también se muestra este aspecto de los soldados que me llama la atención. Que ambos tienen como esta crítica también a la dictadura. Sí. En Rosabetti Muñoz es un poco menos explícito en general. Sí. A pesar de tener este lenguaje muy confrontacional en general. Es un lenguaje duro. Sí, No es, sí, sí, sí. es como la antítesis de decir no, la poesía es bella. ¿En qué año había salido este libro? ¿Perdón? No estoy seguro. ¿2005? Este es de 2005. Bueno, esta edición quizás. Sí. Pero... Pero igual el contexto que se aborda. No, primera edición 2005. Sí. 2005. Ah, ya, 2005. El ya. contexto que se aborda igual habla sobre lo que sucedió durante la dictadura. Mm. Creo que había un texto que aludía a la construcción de la carretera austral, donde Sí. participaron militares. Ay. Entonces, justamente esto es Mm. como la prostitución que existía cuando llegaban. Igual también el tema de los abusos que ocurrían por parte del ejército hacia las mujeres. Pues sí, recordemos que hubieron muchos casos documentados, además de violaciones y todo eso. Sí, y siento de que igual esta obra igual como que toma cierto peso en la actualidad, porque todas estas cosas que se describen tampoco son tan lejanas. O sea, en O especial sea, si tenemos no, memoria de lo que pasó para en el... nada. exacto, y son cosas que incluso a día de hoy, Sí. a día de hoy se pueden encontrar como registro de todas estas cosas. No, y es que de además todo el proceso. tampoco hay que ir muy atrás, pues si recordamos un poco el estallido, por muy criticado que sea ahora, el estallido de 2019, hubieron muchos casos de violencia por Sí. parte de los militares hacia Sí, mujeres. sí. De hecho, hay casos documentados en donde lo amenazaron con fusiles y Ujú, de insertar fusiles en las partes. sí. Entonces, como son cosas que uno dice, pucha, ya, pero fue en un contexto de dictadura, ¿cachai? Ujú. Como violento, en donde no había como posibilidad de, como, en el fondo de alegar, Ujú. como de demandar Sí, como, nada. ya, el Pero, tema político, pero eso no Ay, paró, po. O sea, exacto. como Sí. cuando, en este caso, con lo que Ujú. pasó en 2019, nos deja claro de que no es exclusivo como de dictadura, sino que perfectamente pasa ahora, así como, No, y ni siquiera necesitas militares para que claro, en contextos que a lo mejor, que siento que igual el texto procura hacer como cierta crítica también a lo que pasa cuando hay sectores que son abandonados, sí, es po. como, No, y también, como dejados a tu suerte. y una también cosa así. la inseguridad que se siente, como que siente una mujer a la hora de caminar Sí. sola. Y yo Sí, tengo no, la sí, hay experiencia de una compañera cuando estaba en séptimo básico, que claro, quedó embarazada a esa edad de un tipo de Ujú. 18 años y a nadie le importó realmente. Oye, Claro. si yo tenía compañeras que tenían novios de universidad y era lo más normal. Y eso, Sí, eso sí. sí. No, pero es que piensa, yo también conocí, o sea, primero, cuando yo estudiaba en la escuela básica, yo escuché a profesores como apostando qué compañera iba a quedar embarazada y a qué edad. Bueno, yo también tenía profesores que se dedicaban a mirar debajo de las faldas de las Ah, estudiantes. y sí, en mi colegio también. ¿No? Y no es por- Mi profesor de historia se dedicaba a eso, lo tuvieron que echar bajo demanda. Mi profesor de historia también. Es Sí, que Dios mío. justamente aquí hay un texto que se llama A la hora del juicio, que dice: Don José en primera fila, gritando a voz en cuello: Esto es el castigo por todos los polvos que me eché con la Virgen. Recuentos a la hora de la muerte. Tristísimo don José, engominado y con su terno brilloso de profesor primario. Claro, Es que y sí no, son- no es por querer contar anécdotas Pero- y encontrar como un punto común en Sí. eso, es porque tienen Es porque directa pasan relación. y son cosas que mucho pasan más comunes de lo que uno piensa. y esa es la protesta que tiene Rosabetti Muñoz dentro Claro. del texto. No, sí, también la perspectiva de la mujer, por ejemplo, con este de espaldas al pueblo, es bien cortito. Esta mujer a veces adolece de odio
y está dispuesta a internarse en la acidez del paisaje. De espaldas al pueblo, afila uñas y alza sus manos en amenaza. Pero Dios mío, señor, ¿pero qué es esto? Bichota. Literalmente, está basada No, completamente. es que es eso, es como voy a tener que hacerme de armas tomar. Sí, tomarse la justicia por la mano. Exacto, para que no me hagan daño. Claro. Es eso, porque todo está sistemáticamente hecho de tal manera para que las mujeres nunca saquen las ventajas en esta situación. Igual hay que pensar también en el poco apoyo que reciben Totalmente. cuando, no solamente cuando son violentadas, sino que durante el embarazo. Ujú. Hay muchos casos de estudiantes y profesionales que han tenido que abandonarlo todo Ujú. o dejarlo todo en paro solamente por eso, porque no reciben apoyo suficiente o simplemente dicen así como, tú te buscaste como eso, ¿cachai? Como Sí. nosotros no tenemos Claro. nada que ver. Y si son problemas que están presentes en la sociedad en general, en contextos más urbanos, ¿qué dice eso De de contexto más marginal. donde el diablo perdió el poncho? ¿Cachai? Ujú. Claro. Donde el diablo perdió el- Qué buena frase. Es que, claro, ese es un poco el lenguaje de, Sí, po. de Rosa Betty Muñoz. Sí. Pero bueno. Ah, también hay otra cosa. Tengo otro texto que quiero leer. O sea, Que procedo a ver qué opinan también. Porque, de hecho, este es de los textos del principio. Porque una de las cosas es que por lo menos, Ratada empieza muy fuerte. Empieza con poemas muy fuertes, con versos muy poderosos. Y este es un caso de eso. El poema se llama Nada les ilumina más. Ningún movimiento en el follaje, ni pájaros baten alas, ni suena el río en su tajo. Se diría un cristal enverdecido esta tarde ardiente. A orillas del mar, soldaditos montan a las chicas del pueblo, mientras espían los hijos de contingentes anteriores. Son niños sin barcos, cruzándole las pupilas. Nada les ilumina más que el hallazgo de una rata viva a quien sacarle los ojos. Ratas, po. Sí. Todo ratas. No, pero es que acá también hay una cosa que... Porque, claro, o sea, desarrollamos mucho el tema también de la figura de la mujer violentada, Ujú. pero también está el tema de cómo vivir toda esa situación también afectó profundamente a los niños, Sí. porque fueron testigos de primera mano Ujú. de todas las barbaridades que se cometieron. Ujú. Y además de eso, son niños, o sea, como eran violentados, veían cómo violentaban a sus familiares cercanos y no O sea, entendían no por qué. por de- Pues, no, no o sea, solamente familiares cercanos, A ellos mismos también. a ellos perdón, a ellos mismos y a sus madres. claro. Sí. De hecho, de eso habla el poema. Pues, entonces, como también hay que darle importancia a la niñez y de cómo fue afectada y traumada profundamente como por esto. Si de hecho imagino que se tuvo que haber dado como una seguidilla de como traumas psicológicos post dictadura. Sí. O sea, lo que yo interpreto cuando dice son niños sin barcos cruzándoles las pupilas es que son niños sin futuro, básicamente. Claro. Ujú. Y también niños huérfanos. O sea, como en el sentido porque dice sin barcos, pero se puede interpretar de eso, pero yo también lo interpreto como de niños que ya sus padres los mataron. Así como son niños que ya no tienen un guía claro, como no saben quién se va a hacer cargo de ellos. Ujú. Niños guachos. igual esto me retrotrae la pregunta con la que abrimos esta sección, que es ¿cuál es el simbolismo de las ratas? Porque Diego habló un poco de cómo se sentía observado como por estos entes, pero yo siento que igual es como algo que representa como la maldad o la violencia. Sí. Y en cierto poema, que no recuerdo en este momento, se narra cómo la ciudad llena de ratas, se realizan zanjas para matarlas, para esconderse de ellas, y aún así, después de que están todas muertas, escapa una desde el fondo que hirió al resto para seguir existiendo. Entonces, Ujú. como la violencia Perpetua. perpetúa, es como un ciclo. Sí. Claro. O sea, de esta violencia Igual se expande. Sí, po. Este es el texto. Sí. Pero primero quiero desarrollar Ya. algo primero, sí. Y es que es bien interesante lo que dices, Pablito, porque hay una cosa de que la figura de la rata, como no quiero como limitarla tampoco como la figura del agresor, sino que también de la violencia implícita y la violencia indirecta que se ejerce alrededor. Ujú. Porque para que haya un agresor también tiene que haber muchos cómplices.
a su lado. Entonces, toda esa gente también es en cierta forma como identificada con la figura de las ratas, porque son gente que sabiendo que hay algo mal, calla y no denuncia, Mira no para lo otro hace. lado. Mira para otro lado, exacto. Este es el texto, que es tan enorme plaga. Tan enorme plaga que las madres no dejaban salir a los niños. Perros y gatos se escondían. Poníamos paños húmedos en las puertas para que no entren las ratas. Se caminaba entre lauchas. Se hicieron canales profundos para aislar las casas, tambores, hoyos con tiestos de cloro. En su agujero la rata, peladura en el lomo, mira al lado enferma, también por la náusea del exterminio. Se comió a todos los suyos y ahora trepa por el respaldo de la silla. Mm. Al fin y al cabo la rata, la rata y la rata en general no es solamente un individuo, Claro. que es lo que también mencionaba yo, es todo, es la sociedad. Es como La el gente. concepto. Claro. Mira, lo que me suena a mí, y es que lo que pasa es que por varios poemas, la imagen de la rata como que igual cambia, dependiendo de... Como que dependiendo de quién es el personaje de la rata. Y yo creo que en el fondo, yo creo que por eso igual se llama ratada y no ratas, que en el fondo está diciendo todos son ratas en mayor o menor medida, y es porque las circunstancias nos obligan a ser ratas, porque si no eres rata, en medio de la ratada, no vas a sobrevivir. Es eso, es como tarde o temprano vas a actuar como una rata o te mueres. Solamente son ratas que están ahí. Es una invasión constante. Exacto. Es como... Igual Volviendo es un instinto, al punto de la violencia. Sí, igual es como un instinto por que vivir po, en medio de toda esta violencia. Claro. Onda, porque un ser humano no sale como inocente y feliz de toda esta situación, pues no sale como, en el fondo, como más animal de la situación. Quizá también se relaciona Como herido, un poco enfermo. con su vivencia en dictadura y de cómo vivió todo este tema del complicismo que existió en el mismo pueblo. Sí, po. Entonces, Sí. como, claro, Porque incluso hasta la persona más inocente, si miró hacia el lado cuando pasaban cosas, es culpable, igual es rata. es culpable, sí. Sí, pues, y todo el mundo es rata, todo el mundo ya. Todos son ratas, no. Todos son ratas. Bueno, ya, en vista del tiempo yo creo que va siendo hora de cerrar. Hacer No sé si quieren una comentar alguna síntesis. cosita. ¿Sí? O sea, claro, un poco claro, mientras ambos textos explícitamente muy políticos, mientras que el lenguaje de Elvira Hernández es más reflexivo, más cuestionador, Ujú. a pesar de igual tener mucho de protesta, Rosalía Muñoz tiene un lenguaje muy directo, muy Sí. violento, como Sí. los hechos que ella Sí, misma sí, describe. sí. Y claro, ambos son muy políticos y Elvira Hernández habla sobre la dictadura específicamente y Rosa Betty Muñoz sobre la sociedad rural en general, Sí. incluyéndole mucho la perspectiva femenina. Ujú. Claro. Sí. O sea, son como, los dos hablan desde una protesta, pero son muy diferentes también en las temáticas que tratan. A pesar de igual tener muchas similitudes. Claro. Sí. Pero eso, no sé si... ¿Alguien tiene algo más que...? Creo que con eso podemos cerrar. ¿Sí? ¿Sí? Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, queridísimos auditores, Recordemos auditoras y auditoros. Auditoras, auditores y auditores. que... Ya, pero... ya. Un placer. Sosíguense. Ok, ¿En ok. qué canal estamos? Cuartel Vanguardista. Cuartel Vanguardista, Eso. recuerden. Producciones. Producciones. Y eso. Pero eso, espero que les vaya muy bien. Un Le gusto. deseamos lo mejor. Un gusto. Adiós. Chao, chao. Muchísimas gracias por Chao. escuchar. Chao.